Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Colegas, buenas noches, colegas. ¿Se escucha bien el retorno? Alguien que me informe si se escucha para dar inicio a nuestras clases, por favor. Sí, se escucha, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, estimada doctora. Bueno, con las dispensas del día sábado que teníamos una clase pendiente, lamentablemente, bueno, por temas personales y el trayecto, toda vez de que he viajado a un municipio no he podido alcanzar. En ese entendido, les extiendo mis disculpas correspondientes. Por otro lado, vamos a continuar ya con las clases que tenemos programadas en el presente módulo. Bien, vamos alistando nuestra ley 603, que es el Código de las Familias y del Proceso Familiar, por favor. Dentro de lo que ya hemos ido abarcando la semana pasada, ahora nos toca ver este tema que son los principios procesales constitucionales, ¿no? Eh, y entre ellos está la oralidad, la inmediación, la verdad material, la trascendencia, el no formalismo, el impulso procesal, la preclusión, la buena fe y lealtad procesal, la protección de las familias, la interculturalidad, el interés superior del niño y en este caso también de los adolescentes. Bien, en nuestra Constitución Política del Estado también habla sobre los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, que está en la sección quinta, desde el artículo 58, ¿no? Que dice, se considera niño, niña, adolescente a todas las personas menores de edad. Las niñas y los niños adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución con los límites establecidos de esta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y la satisfacción de sus necesidades e intereses y aspiraciones. Dentro de los principios que vamos a ver que está en la ley 603, tenemos que ver estos principios que están en el artículo 6, que habla sobre los principios. Y nos dice de que los principios que sustentan el libro primero del presente código son los siguientes. En este caso, la protección a las familias, y nos dice que el Estado tiene como rol fundamental la protección integral, sin discriminación de las familias en la sociedad, que implica garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y los de sus integrantes para una convivencia respetuosa, pacífica y armónica. De la misma manera, nuestro siguiente principio es el de la solidaridad. ¿Qué implica lo que es la solidaridad como principio en el Código de las Familias?
Implica que quienes integran las familias se identifiquen con los derechos, las oportunidades, las responsabilidades de la vida familiar de cada una de ellas o de ellos y que actúen con comprensión mutua, participación, cooperación y esfuerzo común a través de la cultura del diálogo. Este tema de la cultura del diálogo se ha ido tocando no solamente, bueno, en nuestro país, sino que en Colombia, específicamente se dedican también para solucionar varios procesos y problemas legales mediante la conciliación, ¿no? Diversidad. Las diversas formas de familias, como principio también que tenemos, entre ellos la diversidad, es que las familias son reconocidas por instancias nacionales e internacionales, las mismas gozan de igualdad de condiciones sin discriminación en función a la dinámica social y la cualidad plurinacional de la sociedad boliviana. Creo que hasta ahí no tenemos ninguna observación. Vamos a ver ahora este otro principio, que es la interculturalidad. Se reconoce la expresión, el diálogo y la convivencia del pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. En este caso, el ideológico, el religioso y espiritual en el ejercicio de los derechos de las familias para el vivir bien. Como otro de los principios tenemos la equidad de género. Son las relaciones equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres en las familias, en el ejercicio de sus derechos, obligaciones, al tomar decisiones y de responsabilidad. El principio de dignidad. Las relaciones familiares y las decisiones de las autoridades del Estado deben resguardar de manera permanente los derechos de las y los miembros de las familias sin menoscabar su condición humana. También tenemos otro de los principios que es la igualdad del trato y nos dicen de que la regulación de las relaciones de las familias promueve un trato jurídico igualitario entre sus integrantes. Tenemos otro de los principios que es muy importante, la integración social. Las y los miembros de las familias exigen y utilizan las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales ofrecidas por el Estado para su desarrollo integral, relacionados con el Estado para facilitar el ejercicio de sus derechos y de sus obligaciones. Y por último tenemos como el siguiente principio, el interés superior de la niña, niño y adolescente. En este caso, el Estado, las familias y la sociedad garantizan la prioridad del interés superior, que en este caso es la del niño y de la niña y del adolescente, que comprende la preeminencia en sus derechos. La primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atender con los servicios públicos y privados, en este caso a los niños, los derechos de las niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que se les puede afectar. Bien, ¿cuál es el objeto prácticamente del código, en este caso de las familias? Es regular los derechos de las familias, las relaciones familiares y los derechos y deberes y obligaciones de sus integrantes, ¿no? Sin discriminación ni distinción alguna. El artículo 3 nos habla sobre los derechos de las familias y entre ellos tenemos en su parágrafo primero que establece que los principios y los valores inherentes a los derechos de las familias son los de la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la protección integral,
los intereses prevalentes, la favorabilidad, la unidad familiar, la igualdad de oportunidades y el bienestar común. En su parágrafo segundo nos dice, se reconocen con carácter enunciativo y o limitativo los derechos sociales de las familias, siendo los siguientes, que son al vivir bien, que es la condición y desarrollo de una vida íntegra, material, espiritual y física en armonía consigo mismo y con el entorno familiar, social y natural. También se establece que al trabajo de la o el de los responsables de la familia. Inciso C, a la seguridad social. El inciso D, a la vivienda digna, ¿no? Como derecho de las familias. El inciso E nos dice a la capacitación y formación permanente de las y de los miembros de las familias bajo los principios y valores inherentes a los derechos humanos. El inciso F nos dice que a expresar su identidad y cultura y a incorporar prácticas y contenidos culturales que promuevan el diálogo intercultural y la convivencia pacífica y armónica. El inciso G, a la vida privada, a la autonomía, igualdad y dignidad de las familias sin ninguna discriminación. El inciso H, a la seguridad, a la protección para vivir bien, sin violencia ni discriminación y con asesoría especializada para todos y cada uno de sus miembros. El inciso I, a la participación e inclusión en el desarrollo integral de la sociedad y del Estado. El inciso J, al descanso y la recreación familiar. Inciso K, al reconocimiento social de la vida familiar. Inciso L, otros derechos que emergen de situaciones de vulnerabilidad, recomposición familiar, migración y desplazamientos forzados, desastres naturales u otras, ¿no? Bueno, ya como lectura en los trabajos que tenemos que presentar, está hacer un pequeño control de lectura desde los siguientes artículos que se les vamos a dar a conocer en su momento. Bien, continuamos. La Ley 603 del Código de las Familias nos establecen tres tipos de procesos ordinarios y extraordinarios y de resolución